Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Domingo 28 del tiempo ordinario, ciclo C. Para comprender el Evangelio de hoy debemos ver el contexto vital del mismo. La lepra no es una enfermedad cualquiera. Además de lo terrible de esta enfermedad en sí, que por entonces era prácticamente incurable, esta dolencia tenía una dimensión religiosa, es decir, afectaba al comportamiento religioso del hombre, haciéndolo impuro, marcándolo con una mancha que lo hacía indigno de estar en medio de la comunidad que, por ser de Dios, era un pueblo santo. Así, el leproso quedaba alejado de Dios, del templo, de las fiestas religiosas y lejos de los demás miembros del pueblo. Por lo tanto, en una condición casi peor que la muerte. Condenados en vida, separados de Dios y de los hombres, los leprosos eran obligados a retirarse a lugares deshabitados y allí debían permanecer hasta el día de su muerte, en desiertos, ruinas o cementerios. Si por alguna circunstancia excepcionalísima se curaban, los sacerdotes debían examinarlos para autorizar su reintegro al pueblo. El Evangelio habla de 10 leprosos cerca de la entrada de un pueblo. Seguramente se han juntado para ayudarse mientras esperan la muerte. No pueden entrar al pueblo ni acercarse a las personas sanas. Por eso gritan desde lejos, con un clamor lleno de fe: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y la respuesta de Jesús es inmediata y eficaz, exigiendo que quienes han pedido con fe, obren también con fe. Deben presentarse a los sacerdotes, es decir, deben actuar como si ya estuvieran curados, y obedecen. Y por el camino sucede efectivamente la curación, entre comillas, que en el Evangelio original, en el griego, es llamada purificación, porque así se pone más de relieve el aspecto religioso que el sanitario. Delante de Dios importa más la condición de pureza que el hecho de la salud corporal. De los 10 curados o purificados, solo uno vuelve para agradecer. Volvió glorificando a Dios a gritos, nos dice el Evangelio. Los otros no volvieron para dar gloria a Dios. Se pone de relieve la dimensión religiosa del hecho. Se postró con el rostro en tierra a los pies de Jesús y le agradecía, lo cual implica el reconocimiento de la identidad de Jesús. Y el que volvió, subraya además el evangelista, era un samaritano, o sea, doblemente impuro, por leproso y por pertenecer a un pueblo que no es el judío y con los cuales los judíos se odiaban y al que consideraban impuro. Pero Jesús lo purifica totalmente y le muestra que por la fe todos los hombres pueden llegar a ser puros. Los otros 9 hombres también fueron curados, pero no volvieron para glorificar a Dios. Se conformaron solo con la salud corporal. El Evangelio nos coloca ante 2 clases de personas que se acercan a Jesús: los que piden favores a Dios y se encuentran con el Dios de los favores, son los que al descubrir la mano de Dios que les concede lo que han pedido, avanzan por el camino de la fe para encontrarse con el Señor en una intimidad cada vez mayor. Se comportan como hijos. Los que piden favores a Dios comercialmente son los que se conforman con la cosa pedida y no les interesa intimar con Dios. Ahora bien, es propio de mercenarios querer a alguien solo por lo que esa persona puede darme. Recapitulando, el Evangelio nos advierte que el solo hecho de recibir beneficios materiales no es garantía de salvación, que implica mucho más: avanzar hacia Cristo por la fe. La gratitud, el agradecimiento por los bienes recibidos debe impulsarnos a buscar el encuentro personal con el Señor, un encuentro pleno de alegría y fe.
El poder de la fe es tan grande que puede purificar todo aquello que sea obstáculo para el encuentro con Dios. Hoy sabemos muy bien que ninguna enfermedad física, ni siquiera alguna que se haya contraído cometiendo pecados, como el SIDA, por ejemplo, puede apartarnos de Dios. Sabemos también que las diferencias de raza no significan nada para Dios. No hay ninguna diferencia entre los huesos del hombre blanco, negro o del amarillo, y cualquier hombre sensato tampoco ve la diferencia, ni siquiera cuando los huesos están recubiertos de carne. Pero también sabemos que hay otra clase de impurezas, entre comillas, pecados, que son un verdadero obstáculo. Nuestros vicios, nuestras malas inclinaciones, nuestro egoísmo, nuestra búsqueda enfermiza de bienes materiales, nuestra falta de amor a Dios o nuestra indiferencia entre los problemas de nuestros hermanos son la verdadera lepra espiritual que nos impide la comunión con Dios y con el prójimo. Esas y no otras son las verdaderas impurezas. Quien tiene lepra en su cuerpo no es moralmente responsable, pero quien tiene lepra, entre comillas, en su corazón, la ha elegido, porque nadie peca sin querer, y es culpable de su lepra. Pero aún aquí el Señor interviene. Quisiéramos vencer nuestras debilidades, salir de este estado, ser mejores, cambiar, y nos sentimos incapaces. ¿Solo nos queda entonces, como a los leprosos, esperar resignadamente la muerte? No. El Evangelio es buena noticia, y la buena noticia es que hay un médico que puede curar esa enfermedad, hay un sacerdote que puede purificarnos de esa impureza. Si nos acercamos a Él con fe, escucharemos la palabra que nos dice que la fe nos salva. Queridos hermanos, como los leprosos, pongámonos en camino hacia los sacerdotes. Por ese camino el Señor nos salvará y alabaremos eternamente su amor. Amén.